Nuria Ruiz de Viñastre, muchas gracias por acompañarnos. Encantada, Mario, de estar aquí contigo, en esta plaza de mercado tan maravillosa y un lugar que me vio nacer Logroño, así que muy emocionada. Una plaza, más si es de mercado, es un lugar que convoca. Precisamente en tu último poemario publicado, Las abuelas ciegas, convocas a esos arcángeles cojos. Yo acordaba de los ángeles de Rilke, terribles, que pedía por favor estuvieran en sus poemas. ¿Quiénes, qué seres están convocados en Las abuelas ciegas? Bueno, creo que en este libro que surgió muy por azar, porque yo creo que todo en la vida surge por azar, no dejo de pensar que están convocados, absolutamente estamos convocados todas las personas, ¿no? Es un libro que habla de la memoria y también a través de la memoria intentar profundizar un poco en algo tan terrible como el Alzheimer y por supuesto algo como la memoria nos convoca a todos, ¿no? Nos debe convocar a todos, ¿no? La filosofía nos recuerda, por ejemplo, que la memoria no deja de ser, ¿no? ese código atemporal que nos conforma como personas, ¿no? Y en el momento en que vas perdiendo palabras o modos de comunicación o vasos comunicantes, pues la persona, el ser humano puede ir un poquito más directo hacia la frustración y por eso es un canto, digamos, a las palabras, ¿no? a esa recuperación de la memoria, que podría entrar mucho ahí, ¿no? La memoria histórica, la memoria del enfermo del Alzheimer, la memoria de este nuevo vocabulario, ¿no? más actual, que está válido, pero son otros códigos. Pero bueno, defiendo un poco en el libro no perder ese código original y primigenio del lenguaje, ¿no? para no perder, ¿no? ese carácter de ser humano. Junto a la memoria necesariamente hay una reflexión de lo que no está, de lo que en nuestras cabezas y recuerdos permanece, pero que a lo mejor en la vida ha pasado a otras definiciones mejores, recordando aquello de Lezama Lima. En otro poemario, Todo esto será público, decías que somos cuerpos hechos para no durar. ¿Cuál es el abordaje en Las abuelas ciegas de la muerte? Bueno, me quedo con la palabra muerte y no es un libro que hable tampoco de muerte. No es curioso el título porque en el momento en el que introducimos, ¿no? un elemento, un adjetivo que por educación nos parece negativo, yo quería también jugar con el contraste, ¿no? Siempre intento contrastar y enfrentar cosas situaciones en la poesía, ¿no? Creo que el opuesto es necesario y que si no hay opuesto no hay movimiento y nos quedaríamos detenidos, ¿no? Precisamente en Las abuelas ciegas, esas abuelas ciegas están llenas de luz, ¿no? y son como esa linterna, ¿no? Como esa especie de dinamo en la bicicleta que a través del pedaleo, digamos, esa dinamo se va encendiendo a medida de tu velocidad y son las que va iluminando, esas abuelas nos van iluminando como subterráneamente, que es donde más luz hay y donde mejor se puede ver toda este mare magnum que hablamos como muerte, como enfermedad, como ese tipo de cosas que siempre están vistas en el libro desde un punto de vista positivo, ¿no? Porque son aquellas que nos van a hacer mejor, nos van a saber guiar mejor por dónde ir, ¿no? Para no perder ese norte del lenguaje y de la comunicación también. Sin duda los opuestos son necesarios, de hecho en otro poema, en otros versos, decías algo así como vivir, morir, dos peces de piedra que duermen juntos sin mirarse. En nuestra cultura católica y occidental se nos ha enseñado a hacer una gran oposición o distinción entre la vida y la muerte. Están más cerca de lo que parece, son opuestos que se pueden deconstruir, se puede abolir esas dicotomías. Fíjate si se pueden abolir, que yo estoy convencida de que vida y muerte son uno, es decir, forman parte de la misma vida y de la misma muerte, ¿no? Es como un ciclo del día, ¿no? El sol sale, el sol se mueve, el sol se pone, el sol sale. Ese ciclo, ese bucle, ese ciclo, ¿no? En una ad eternum no tenemos los humanos ni nada que está dentro de la naturaleza que sentirnos alejados ni apartados de esa ley natural, ¿no? Creo que estamos metidos ahí y creo que vida y muerte que son ese mismo hilo, ¿no? Es lo que dices tú, que no a través de la educación o no sé, probablemente de la educación fundamentalmente pues nos intentan o tenemos una inercia no benigna en cierto sentido de discernir vida y muerte, de vivir la vida, pero si algo muere en tu alrededor, no vivir la vida, vivir la muerte sin estar muerto, yo creo que son la misma cosa, que forman parte de lo mismo. No estamos fuera de ese diámetro del universo, nos formamos parte de él y si el día se pone y se acuesta, nosotros igualmente.
Me gusta que hables de lo cíclico, que gesticules lo cíclico, que nos lleva al eterno retorno, por ejemplo, de Nietzsche, pero que nos puede llevar a la lavadora del tiempo, uno de tus poemas, que a ritmo de centrifugado y tambor no deja de estar en esos movimientos, en esas estructuras que tanto nos pertenecen y que también tienen su huella en la literatura. Pues hablas de ese simbolismo que me acababas de comentar, y también me viene el mito de Sísifo, ¿no? Esa especie de viaje eterno, ¿no? Que sube, baja. Yo creo que está todo muy, muy englobado. Pienso fehacientemente que todo es, que no sé, el poeta persa Rumi decía que aunque hagas 100 nudos, la cuerda sigue siendo una, ¿no? Y yo creo que nada está exento de eso, ¿no? Y por supuesto la poesía está completamente, ¿no? Dándole el termómetro, dándole a la temperatura a toda esa mare magnum, ¿no? De arriba y abajo, en ese ciclo, que es muy bonita la imagen de la lavadora, y es perfectamente así, ¿no? Incluso esa mirada, cuando tú te detienes en la lavadora, ese movimiento circular que haces, no, es tan extenso que no entra otra cosa, pero ya está toda la cosmogonía ahí incluida, ¿no? Para mí también tiene mucho que ver esto con la poesía, ¿no? Esa manera de contar universalmente cómo ves el mundo, porque creo que no deja de ser una mirada también al mundo, ¿no? Y bueno, siempre hay algo de uno en cada cosa que crea, ¿no? que escribe o que pinta o que dibuja, ¿no? Porque yo creo que somos fundamentalmente, pues eso, meros vehículos, ¿no? De lo que nos acontece, y como personas evidentemente todo tiene ese punto biográfico, ¿no? Queramos o no. Y yo soy muy bucle, entonces ese circular del que hablamos, esa especie de modo cíclico donde la vida toca con la muerte porque es la misma cosa, pues estoy dentro de esa lavadora del tiempo. Frente a los antónimos beligerantemente opuestos está el ciclo, y tú misma lo escribes en Las abuelas ciegas: entre el cielo y la tierra, un paso de peatones. ¿Puede la poesía darnos conciencia de estos ciclos, ayudar a ver ese nudo que forma hilo. parte de un hilo, de una cuerda? Perfectamente. Yo creo que la poesía es, en estos tiempos convulsos en los que vivimos, precisamente la poesía y el arte en general es aquello que nos va a salvar. Para mí la poesía, podría decir que tú me preguntas, ¿de qué género es la poesía? Bueno, se podría decirte, pues para mí la poesía es del género útil, porque nos hace perfectamente, nos abre la cabeza, ¿no? Es como un abrementes, ¿no? Nos abre la cabeza a poder dibujar mentalmente un paso de peatones en los que pasar de un mundo a otro, como puede ser la vida y la muerte, el cielo y la tierra, lo bueno, lo malo. Los opuestos siempre tienen que existir, ¿no? Porque sin opuestos no hay movimiento, es lo que también nos conforma como seres civilizados. Tenemos que, ¿no? Es una teoría de Jung, ¿no? Que tienen que existir los opuestos para que se genere un movimiento, ¿no? Y en ese movimiento ese es el punto uno, digamos, de esa lavadora que va hacia la centrifugación, ¿no? Para volver luego al retorno, ¿no? Del que hablábamos antes también. También pertenece a este género útil que tú defines, la memoria. Como bien decías al comienzo, Las abuelas ciegas pasa por la memoria, pero por una memoria blanda, por un tiempo amortajado. ¿Qué valor, qué significación tiene la memoria? ¿Cómo se puede hablar de memoria en esta plaza del mercado, en esta cosmovisión nuestra, en este país, en esta literatura y en estas palabras? Bueno, voy a empezar haciendo una alusión a la Plaza del Mercado y hablando de la memoria, porque el estar ahora mismo aquí contigo, Mario, en la Plaza del Mercado me trae muchísimos recuerdos y constata la idea que siempre tengo de que todo está dialogando, ¿no? De que todo dialoga, porque esta plaza es muy peculiar, ¿no? Aquí vivía también, tengo familia viviendo en esta plaza y bueno, pues ya ahí hay un ejercicio de memoria también, ¿no? Y en el caso de Las abuelas ciegas es una memoria también. El libro fue gestado también por una imagen que me vino, como he dicho antes, en un viaje a Lanzarote, ¿no? Yo recuerdo que estaba paseando en ese viaje, tenía por costumbre pasear, pues no sé, también para observar, porque me encanta observar. Yo creo que es el kit también de la poesía, ¿no? De todo arte, ¿no? La observación, el ejercicio de la contemplación. Y en uno de esos paseos en los que intentaba robarle poemas al paisaje, y que curiosamente fue el propio poema el que me conquistó a mí, pues se me acercó un... Bueno, te cuento un poquito todo esto para entrar en contexto, ¿no? Se me acercó un vecino de donde estábamos en la casa, que estaba a unos 500 metros, y bueno, fue muy amable, me invitó a ver su huerto, me regaló una serie de hortalizas maravillosas, me invitó a su casa a entrar, y en el salón de su casa ahí estuvo la imagen que fue la semilla y el clic que me dio para
no para escribir un libro, sino para describir en una línea lo que estaba entrando por mis ojos, ¿no? Porque también a la hora de escribir necesito que algo entre sensorialmente en mí, bien a través de la mirada, del oído, del tacto, necesito esa parte sensorial para escribir, si no me es muy complicado, ¿no? Entonces vi a la madre de Miguel, que se llamaba así el hombre, y mientras yo estaba viendo la imagen, que estaba en una gran mesa rectangular dibujando con una mirada perdida hacia la nada, hacia ese paisaje maravilloso, tan volcánico también y con ese color tan telúrico, y que te lleva ya de por sí a trascender y a trabajar la memoria en un paisaje casi deshabitado, pues mientras estaba viendo esa imagen, Miguel me estaba comentando al oído que era su madre y que tenía Alzheimer, y ahí mi cabeza ya, después de estar un tiempo en Lanzarote, ahí hizo clic, y a través de una línea que escribí fue un poquito, esa fue la cuerda de la que fui poco a poco tirando, hasta que llegó a salir el libro, ¿no? Entonces la memoria, creo que, aunque el libro inicialmente, los primeros días, quería profundizar un poco más en la memoria, ¿no? De la memoria primigenia, de la necesidad de la memoria en todos los campos, ¿no? La memoria histórica, la memoria de lo que fue, de lo que es, la memoria de lo que fuimos y de lo que somos, de la vida, de la muerte. A través de esa memoria, cuando apareció esta mujer, quise profundizar más y rascar un poco más, cavar un poco más y hacer esa zanja, e introducirme un poco más en algo como el Alzheimer, ¿no? Como la enfermedad, que por supuesto tiene un eco absolutamente en cada uno de nosotros, ¿no? ¿Cómo no va a tener con la memoria si es, según la filosofía que te comentaba antes, es algo que nos conforma, ¿no? Yo recuerdo también el neurólogo Facundo Manes decía que estando en Lanzarote, leí que este neurólogo decía que curioso, ¿no? La memoria, decía, era un archipiélago de islas en un océano de olvido, ¿no? También leer esa cita estando en una isla y con toda esa, ¿no?, imagen visual de la mujer dibujando con vistas a la nada, eso es lo que yo denomino, ¿no?, como que todo está ahí, es ese mismo hilo, ¿no?, como esa cosmogonía donde todo dialoga, donde todo de repente empieza a dialogar en esa misma estructura en la que tú estás, y esa es la maravillosa magia de la poesía, ¿no? Y esa es la utilidad también, volviendo a la utilidad de la poesía, ¿no? Porque creo que si algo tiene que ser la poesía, es útil, ¿no? Estas sillas pueden servir perfectamente. Me preguntas, ¿para qué sirven estas sillas? Digo, pues sirven para sentarnos, pero ¿para qué sirve la poesía? Pues sirve para sobrevivir, ¿no? Qué bonito además, Nuria, que al hablar de hilos y al hablar de cuerdas pasa este gran hilo de vida que ha ido por detrás nuestra, cantando además y gesticulando, la vida, ¿no? Acontece en cada instante, ¿no? Y eso es lo maravilloso, ese es el regalo azaroso que nos ofrece cada mañana la vida, ¿no?, en cierto sentido. Me gusta mucho que hables de excavar, que sitúes el comienzo del poema en esa indagación que va hacia la tierra. Ya en la zanja decías, excavo el poema. En Las abuelas ciegas hay un oxímoron estupendo que llega de repente a un verso y tú te preguntas, ¿y qué hago yo con un oxímoron? Lo meto al horno, quieres una pizza de oxímoron. La poesía, más que en esas formas académicas, está en el excavar, en el mancharse la mano, coger la pala. Totalmente, para mí totalmente. Tienes que llegar al fondo, pero ese no es el fondo, tienes que excavar y llegar al fondo, pero es que ese tampoco es el fondo y tienes que seguir excavando y llegar al fondo. Y ahí, cuando llegas al fondo, es cuando, ¿no?, cuando con ese casco de minero, digamos, con el que bajas, ¿no? A veces me lo imagino como un viaje también al fondo del mar, ¿no? Cuanto más bajas a la cima, más luminoso es todo y más vista tienes, más capacidad de visión tienes, ¿no? Y en un título como Las abuelas ciegas también, donde aparentemente podemos pensar que son abuelas ciegas, evidentemente esa ceguera es lo que más luz nos va a dar, ¿no? Porque está multiplicado ese sentido al tener los otros sentidos más dormidos, ¿no? Entonces ahí también quería está lleno de contradicciones, a mí me encanta también enfrentar las cosas, creo que eso es lo que le da vida también y sorpresa, ¿no?, a la propia vida, en cierto sentido. Para enfrentar las cosas, para acontecer estas contradicciones, hace falta cuerpos que las acontezcan, ¿no? Lo que tú dices, esa bajada, ese descendimiento del olvido, que tiene mucho que ver con el cuerpo físico. Dices también, ¿para qué buscar el poema cuando el poema es corpóreo? No es indiferente el lugar en el que estamos. ¿Qué importancia tiene el cuerpo, la presencia, el lugar que se ocupa? Tiene una importancia vital. Es curioso que menciones ese verso porque
Si hay algo en lo que creo, ¿no? es que, bueno, como decía antes también, que tiene mucho de biográfico también, ¿no? Esos versos hacen alusión al primer poema que escribí y del que te comentaba de la madre, ¿no? Te estaba diciendo hace un momento, qué curioso que me lo menciones. Decía hace un momento, no, yo salí a pasear para buscarle poemas al paisaje y el poema me vino a mí en forma de mujer, es decir, que a veces perdemos el tiempo en búsquedas que lo tenemos aquí y que es corpóreo y que lo puedes tocar. Creo que tiene ese enfangamiento, tiene una importancia vital, tienes que tocar al otro, lo otro, tienes que convivir con ello, tienes que habitarlo, meterte dentro, abrirle el corazón, escarbar para poder sacar esa esencia que probablemente me estaba transmitiendo aquella mujer con aquella mirada feliz y sonriente y como infantil, como de niña, y yo creo que esa mirada tuvo muchísimo que ver a la hora de... creo que en ese punto entré en ella y ella entró en mí para poder tener ese tocamiento corporal y corpóreo y carnal, para que ella me dictara, digamos, esos primeros versos, ¿no? Y yo fuera como pienso que somos los poetas, meros intermediarios, ¿no? Un mero vehículo a través del cual pues el mundo te regala cosas y a través de otros vasos sanguíneos los escupes un poco a ese otro mundo, a ese propio mundo me refiero. Queremos hablar de enfangamiento, estando más en una primavera, me acuerdo de aquel ramo de azucenas, ¿no? Que había que dejar ir al barro, como decía García Lorca, y cogerlo junto a quien lo buscaba, ¿no? Exactamente. Hace falta la vida mancha, que dices en Capturaciones. Exactamente, es que además ensuciarse también, ese verso de la vida mancha, es el compromiso, esa es la responsabilidad que tenemos también, ¿no? Además creo que también es muy, hablando y haciendo enlazando un poco con lo de la utilidad de la poesía, ese es el compromiso que debemos de tener también ¿no? a la hora también de leer poesía. A mí creo que el lector tiene que ser un poco exigente también a la hora de leer poesía, ¿no? Responsabilizarse de lo que está leyendo y hacerlo un poco suyo si realmente siente que tiene que hacerlo suyo, ¿no? Sacar ese meollo del verso que pueda hacer suyo y llevarlo a cabo, ¿no? La poesía es como una especie de herramienta, pero luego tiene que llegar la ejecución, la acción, ¿no? Para que nada quede parado, para que no sean palabras lanzadas al aire, ¿no? Para que tenga esa utilidad en manos de un uno, digamos, ¿no? que pueda agarrar algo que le ha tocado y ejecutar, si tiene fe en eso que le ha tocado, y llegar a la acción, ¿no? Yo creo que también la finalidad de la poesía es llegar a la acción. Si estás denunciando algo en la poesía, tienes que llegar a una acción, tienes que ejecutar algo para que algo se mueva, ¿no? En el momento en que yo también creo fehacientemente en esa ley que dice que si tú te permaneces quieto, absolutamente el universo a tu alrededor va a permanecer quieto, pero que si tú te desplazas mínimamente unos centímetros de tu círculo ¿no? en el que estamos ahora mismo, no tengas duda de que absolutamente todo el universo va a desplazarse en ese mismo sentido, acompañándote, ¿no? Entonces creo que el movimiento ¿no? es fundamental, y para llegar al movimiento necesitamos esos opuestos. Esa es la imagen que tengo siempre en la cabeza, ¿no? En el momento en que, pues yo lo he comprobado, te desplazas un poquito y alrededor todo el universo cambia. Y eso es muy positivo para mentes detenidas, para mentes más que viven en una cerrazón, ¿no? Esas mentes que no quieren avanzar ni desavanzar, ¿no? Que se mantienen siempre en una misma baldosa, ¿no? Eso es fundamental. El momento que se le genera a esa persona un opuesto, un contraste, digamos, se va a movilizar, y en el momento que se movilice, probablemente su cabeza se abrirá y todo a su alrededor podrá dar un paso más amplio hacia un lado y hacia otro, y todo será una hectárea mucho mayor. Además, esa posibilidad tan revolucionaria, ¿no? Pienso en uno de los títulos de Juventud de Gamoneda, esa sublevación inmóvil, que por muy quieta que esté en el espacio físico, no deja de sublevarse y de trasladarse, de desplazarse, como dices tú, ¿no? En esa Emily Dickinson, que desde su habitación de hámster es capaz de estar en ese desplazamiento constante hacia hectáreas, como tú dices, mucho más fructíferas. Sí, sí, bueno, y en este sentido, el mismo título, Las abuelas ciegas, que en una cabeza inicial, esa primera imagen te puede venir como las abuelas ciegas, algo como muy, ¿no? muy
limitado, Sí, sin poder sí, sí, tener sí. capacidad de nada, y son precisamente las que te van a dar esa extensión esa extensión visual de todo, ¿no? Un poco en ese sentido también va ese adjetivo de ciegas, ¿no? Que son tan luminarias y que Me tanto nos gusta guían. que menciones la cuestión del adjetivo, la cuestión de las palabras, de la denominación de las palabras, ¿no? En tu trabajo con el lenguaje, que también se emprende en Las abuelas ciegas, hablas de seres dominados en este mundo de adverbiales. Guadalupe Grande escribió aquel poema maravilloso: este año llueve demasiado, dicen, y todos son adverbios y adjetivos, y muy pocos verbos que llevarse a la boca. ¿Quién tiene las Qué bonito. palabras? ¿De quién son los verbos? ¿Tener un verbo es tener esa acción? ¿Cómo el lenguaje nos conforma? Nos conforma. Bueno, como te he dicho antes, creo que es ese código atemporal, ¿no? Que no debemos perder, ¿no? En este libro también quería hacer alusión un poco a defender las palabras, ¿no? Siempre he sido una defensora de las palabras, porque a lo mejor egoístamente pienso que son mis herramientas y no quiero que mueran nunca, ¿no? Que no morirán nunca, porque están dentro de nosotros, somos seres que nos comunicamos y que esa es la manera en la que nos desarrollamos, ¿no? Junto con el otro. Creo que las palabras son fundamentales, ¿no? Y por eso también quería hacer una especie de, ¿no? Romper un poco una lanza en torno a ese otro lenguaje que se avecina más de redes sociales, de WhatsApp, donde hay una economía lingüística que te conmina todo eso a una abreviatura, a abreviar, que puede ser otro adverbio, otro verbo, y que yo no quiero decir que sea o no válido, pero que no debemos, ahí está en el libro, la defensa es que puede ser válido, no lo sé, pero no perdamos el primigenio, el origen de la palabra, ¿no? Aquello que nos conforma y aquello en lo que es necesario para denunciar, para expresar belleza, para sobrevivir, ¿no? Porque el arte, no, la belleza salva, como decía Holder, quiero decir que es ese bosque que nos salva. Creo que debemos de saber, ¿no? Discernir bien qué es aquello que nos salva y agarrarnos a ello, a esa cuerda y tirarte al vacío, porque estás a salvo, ¿no? Con esa cuerda, ese arnés, ¿no? Con ese descendimiento a la cueva, ¿no? A la cueva de Platón, por ejemplo, o a ese fondo de océano. Es todo tan, o sea, tiene todo tan, dialoga todo tanto que ¿no? Nos podemos ir a Platón, nos podemos ir al océano. Curiosamente, después de una anécdota, después de terminar el libro, el título tuvo mucho que ver con eso. Fue por aquel entonces que salió en las noticias aquel desastre del volcán que se había, ¿no? en las Islas Canarias, y leyendo una noticia ponía algo así, ¿no? Como que las abuelas que había debajo de las islas, que las islas que había debajo de las Canarias se las conocía con el nombre de las abuelas, es decir, que hay un submundo debajo de las Canarias, que hay unas fotos en internet maravillosas donde hay otro mundo. Bueno, pues ese es el fondo de aquella mujer con Alzheimer, ¿no? Ese es el fondo donde yo también quise llegar en esa isla, ¿no? Y ahí volví a constatar que todo está dialogando, ¿no? Como cuando, no sé, en un momento en que una imagen te atrapa y empiezas a escribir algo y ese carácter de bucle que tienes te obliga a estar indagando en ello. Hay algo en la poesía y en la vida que hace que todo alrededor esté dialogando de lo mismo, ¿no? Yo recuerdo que escribí un libro hace muchos años, en el 2009, que me publicó Olifante, cerquita en Zaragoza, y se llamaba El pez místico. Yo por aquel entonces vivía, bueno, y ahora también, vivía en Madrid, ¿no? Pero iba mucho en metro para el trabajo. Bueno, estaba tan en bucle con ese libro a la hora de escribirlo, que yo miraba a las personas que estaban en el metro y para mí eran peces, yo era un pez. Entonces, esa especie de cómo todo alrededor se erige en esa otra realidad que tú has erigido anteriormente en un poema, es lo que te ayuda también a elaborar de una manera más carnal y más de tocar, porque yo podía tocar al pez de al lado, no siendo pez, es decir, que ese acercamiento en la misma especie tiene esa respuesta, ¿no? Y eso es muy bonito, esa es la magia de la poesía, ¿eh? Mencionabas ese diálogo, ¿no? con el lenguaje, con los lenguajes actuales, con lo que viene, con lo que precisamente no esquiva el futuro a pesar de estar en la memoria. Y me acordaba de aquel elogio de la palabra de Juan Carlos Mestre, con la palabra y la sombra de aquella palabra. Tú misma escribes: reducción del lenguaje que reduce el pensamiento crítico, que lo que. María Ángeles Pérez López tiene aquel: pobreza de lenguaje es pobreza de pensamiento. El lenguaje, que lo que define nuestro pensamiento.
¿O juega parte importante lo que juega pensamos? parte importante en la nueva generación que está viniendo. Yo para elaborar ese poema tuve que indagar porque no sabía prácticamente. Ahí hay una serie de abreviaturas de lenguaje de redes sociales y de WhatsApp que tuve que preguntar a gente muy joven qué significa esto, cómo os comunicáis con esto. Es un código, como decía, el lenguaje es ese código atemporal primigenio, pero este es otro código atemporal para esa nueva generación que viene, ¿no? Por supuesto que será válido, porque la finalidad es entenderse también, ¿no? Y ellos entienden perfectamente así. Lo que no quisiera es que se perdiera ese lenguaje primigenio, lo repito una y otra vez porque la repetición es muy importante, en música, en poesía y en la vida, tenemos que estar ahí repitiendo porque otra de las cosas en las que creo es que como nunca nada va a ser igual al segundo inmediatamente anterior, porque nosotros en ese minuto anterior somos otros, la repetición es fundamental, porque no es ni repetición. Yo ahora mismo te estoy mirando y dentro de un segundo volveré a mirarte y tu expresión será otra, mi expresión será otra, porque yo seré otra, tendré un segundo más de vida y tú tendrás un segundo más de vida y todo se habrá movido. Qué importante es esa idea de la repetición y llevada de nuevo al lenguaje, ¿no? Escribes el Alzheimer de la madre diseñando idiomas propios. Cuando esa repetición se corta, cuando llega el olvido, cuando llega el Alzheimer, cuando llega la carencia, ¿también esto define el lenguaje? ¿También lo conforma? Sí, yo creo que sí. Creo que aquella mujer dibujando, no escribiendo, claro, está volviendo al inicio del lenguaje, que eran dibujos exactamente, antes que letras. Además, en una enfermedad como el Alzheimer, ¿no? donde yo no he tenido en ningún momento una experiencia muy cercana del Alzheimer, pero en presentaciones que hemos hecho de libro por toda España, ha habido un feedback increíble, ¿no? Me han llegado a decir que cómo es posible que sin tener una experiencia directa con alguien querido, con un familiar, cómo es posible que personas que lo han tenido muy directo hayan podido, nos explicaban cómo podía describir situaciones que ellas han vivido de una manera muy cercana, ¿no? Y creo que eso también tiene mucho que ver con la empatía, ¿no? Con el ponerse en el lugar del otro, en esa carne del otro, ¿no? En rasgarte ¿no? esos vasos sanguíneos y en hacerte transfusiones de sangre con ese otro cuerpo, ¿no? Y por supuesto que se está comunicando. Yo creo que para ella misma inicialmente, ¿no? Yo creo que no deja de ser también ese ejercicio en el que entramos también de pequeñitos, ¿no? Es como un viaje también a una especie de regresión, ¿no? Que todo vuelve al inicio, volvemos otra vez al bucle. Probablemente esa mujer estaba volviendo al inicio con esos dibujos para... El Alzheimer es insondable como el lenguaje, también llegué a esa conclusión, la verdad. Pero es cierto, ¿no?, que una tiene esa capacidad, como decía Simone Weil, la desgracia de los otros se posó en mi carne, ¿no?, de estar en esos lugares. Tú misma escribes, todas las abuelas ciegas nos miran a través de los espejos. Me acordaba que, por ejemplo, en idiomas como el catalán, la etimología de espejo y de milagro es compartida, un mirall y un miracle. Viene del mismo sitio, Fíjate. mirror y miracle. Mirar a las otras puede ser un milagro. Un milagro, pero completamente. Además, un milagro que va a tener un feedback al instante, porque mirar ya te está devolviendo, ya te está regalando una otra mirada, ¿no? Además, es esa mirada a la que tú estás mirando, es como un regalo multiplicado. Creo que es hermoso, sí. También en esas miradas sucede que no suceden cosas nuevas, ¿no? Dice, somos el acontecimiento breve que encuentra de golpe su asiento. Es el mismo asiento que ayer, pero con lenguajes otros. Lenguajes otros y donde la luz es otra también. ¿Y cómo esquiva la poesía esa necesidad aparentemente tan importante, tan esencial de decir cosas nuevas? ¿Cómo puede vivir algo tan antiguo que nos acompaña de tan lejos, como es la poesía, diciendo lo de siempre, pero con acentos distintos? Bueno, yo creo que también porque vamos a la misma velocidad que los tiempos, ¿no? Y ir a esa velocidad de los tiempos, si no perdemos ¿no? ese primigenio del que hablaba antes, ahí hay algo ahí que marida, ¿no? Entonces ahí hay como, no sé, es como un guiso, digamos, ¿no? Donde se guisa, ¿no?, la parte, lo que es el hueso, el tuétano, de lo que lo metes ahí a la olla y luego vas metiendo esos otros condimentos más actuales. Pero ese tuétano es el que le va a dar también, ¿no?, el verdadero rigor y sabor y esencia, ¿no?, de la poesía. Y yo creo que eso también es importante, ¿no? Por eso defiendo una y otra vez
la no pérdida de eso que nos conforma y que llega de tan atrás, ¿no? Que son las palabras y el lenguaje. Otra cosa que también nos viene de lejos es el derecho civil a la esperanza. Escribías en Capturaciones, otro libro anterior, cambiar el mundo, ese canto litúrgico que no es locura. En Las abuelas ciegas también escribes, en la mandíbula de lo dicho tiembla lo que está por decir. ¿Puede la poesía hablar desde lo que está por decir, desde ese sueño, desde esa esperanza? ¿Puede hablar desde esos lugares? Perfectamente. Yo creo que incluso el mayor mensaje de la poesía está en lo no dicho, en lo que subyace por debajo de lo dicho, en esa parte subterránea del verso superficial. Superficial me refiero en el verso que se ve, ¿no? Probablemente ese es el ejercicio de los buenos lectores, ¿no? El poder rascar un poco ese poema y llegar a eso no dicho, pero o que está por decir, pero que esa primera línea te ha hecho una invitación a esa reflexión, ¿no? A ese viaje, a que desarrolles ese viaje hacia las profundidades. Por supuesto que el mensaje está ahí, probablemente en lo no dicho, ¿no? Me gusta que hables de invitación, porque si te hace una invitación, te hace un regalo, te da un presente y te da un tiempo presente a la vez, ¿no? O sea, el tiempo vivido del lector como regalo, como dicha. Qué rico es el lenguaje, es maravilloso. Así que no hace falta pensar tanto, hace falta abrir los diccionarios. En alguna ocasión has citado a Virginia Woolf, que también un poco en la línea decía, no olvidemos que las palabras son peligrosas, más de inteligentes. Una república podría cobrar vida con un poema. ¿Qué potencialidad tiene la poesía? Totalmente de acuerdo con esa cita, y además es que la llevo grabada al pecho, porque esa potencialidad de la poesía es en estos tiempos, como hablaba antes, es el arma. Es que no es baladí aquella, ni muchísimo menos aquel maravilloso verso, ¿no?, de la poesía, es un arma cargada de futuro. Y más en estos tiempos tan convulsos, mucho más que en otras épocas, o de manera diferente, ¿no? Sí. Creo que la poesía es esa flecha que va perfectamente ¿no?, a ese blanco perfecto. Yo creo que esa es la verdadera utilidad de la poesía. Creo fehacientemente en esa máxima, ¿no?, de Virginia Woolf. Es totalmente así, ¿no? Además, de ahí ya puedes ir a la denuncia. Hay muchas maneras de hacer útil la poesía, ¿no? En mi caso, por ejemplo, siempre ha sido una poesía un poco anteriores a estos libros, quizá movida más por una conciencia crítica, una crítica social. De hecho, es verdad que hay varios estudios de libros en poesías de conciencia crítica. Esa es la utilidad que inicialmente yo le quería dar a la poesía, ¿no? No cambiar un mundo, porque no me gustara el mundo, ¿no?, sino desplazarnos en ese de lo que hablábamos antes. Y cuanto menos cambias tu lugar en el mundo. Claro, exactamente. Yo no sé si se puede cambiar el mundo, pero como decías tú antes, claro, el desplazamiento que tú ejerces ya es significativo, claro, en tu propia vivencia. Cambiar el mundo es imposible, cambiar el mundo, pero si cada uno de nosotros cambia su ámbito pequeño de habitabilidad y de convivencia, en el momento, es como la gota de agua cae y sola acaba extinguiéndose, pero en ese transcurso se junta con otra gota y se incorpora, ¿no? La ley de la incorporación acaba, ¿no?, como el mercurio, que se junta de una manera mágica y como una gota que se junta con otra da lugar a algo. Esa es la unión que tenemos, a la que tenemos que estar, ¿no?, reflexionando continuamente, en juntarnos y que esas pequeñas gotas que somos formen una gran gota para modificar ese pequeño metro desde el cual ya va a haber algo en el universo que se va a mover, sin duda. Hemos vuelto a la incorporación, a lo corpóreo, a esa aleación o asamblea de cuerpos, de arcángeles cojos, como decíamos al inicio. Quiero citar este verso a la literalidad, me parece estupendo. Escribes: no hay nada en nuestra mente, acaso una cuadrilla de obreros despeinados que levanta pilas bautismales en la que lavar las obras. A mí los obreros despeinados es que me toca muy de cerca. ¿Quién está invitado a entrar al poema? ¿Decide la poesía, el obrero que no entra y el nenúfar que sí? Fíjate, es que este libro, bueno, como la mayor parte de los míos, no creo que haya un poema que yo no haya visto. O sea, cuando yo te decía eso de, ¿no?, vete a buscar al paisaje el poema y apareció la mujer, lo vi. Cuando yo vi estos obreros despeinados, estaba sentada en una piedra y vi, ¿no?, esa rueda del tractor que muele la tierra, que también está en algún poema, lo vi atravesar. Es decir, el poema mismo, o sea, la imagen que tú ves, que te ofrece la propia vida, no es cosa mía.
La poesía no es cosa mía, los poetas yo creo que somos, yo por lo menos, fraudes en cierto sentido, ¿no? Porque porque somos un vehículo, no somos el poeta, somos el vehículo. La poesía está en la naturaleza, en la vida, en ti, en mí, en todo este alrededor que tan lleno de latido, ¿no? No somos ese vehículo. Entonces, ese poema estaban congregados absolutamente todos, pero a través de una imagen de unos obreros despeinados. Poetizas la imagen, ¿no? Pero la imagen viene siempre dada. Quiero decir que eso también es interesante reconocerlo. Ahora que te acaba de pasar un gorrión por aquí, Nuria, quería recordar un verso tuyo, otro poemario, pero muy esencial. Yo no sé dónde el árbol es pájaro y dónde es rama, así todo. ¿Qué lugar ocupa esa escarcha de la duda, en palabras de Guadalupe Grande, ese no saber sabiendo, en palabras de Juan de Yepes? ¿Cómo se puede dudar en la poesía? ¿Se debe estar en esos no conocimientos? Creo que sí, porque la duda pienso que es esencial, porque la duda también nos va a incitar. O sea, cuando uno está muy seguro de algo, no se mueve. Está seguro, además es una cerrazón, porque puedes estar seguro en algo que no es beneficioso para la humanidad y ejecutar esa acción, ¿no? La historia está llena de cosas así. La duda es fundamental en el sentido, o sea, dudar constantemente es desestabilizante, ¿no? Y es una pérdida de tiempo, pero la duda en sí misma, la duda profunda, la duda interna, creo que es fundamental, porque en esa duda es donde empieza la obsesión. ¿Por qué estoy dudando? ¿Qué es lo que está al otro lado? ¿Qué puedo reflexionar? Entonces, la duda te va plantando escenarios diferentes en los que vas a tener una capacidad visual mucho más amplia, y ahí es donde vas a poder, ¿no? No elegir, sino discernir. Yo creo que la duda es fundamental, y este poema al que haces alusión era también un canto, digamos, a aquello que estoy constantemente repitiendo, ¿no? Que todo está unido y que ya no puedes saber si el árbol es pájaro o es rama, ¿no? Porque todo es uno, todo forma parte de la naturaleza, ¿no? Ese único ser, no lo quiero llamar ser corpóreo porque suena como incluso religioso, pero esa especie de algo corpóreo universal, ¿no? Donde no sabes ya si ese árbol o es rama o es pájaro, porque está todo ahí mezclado, porque son uno, es que todo forma parte. No sé cómo explicar esta idea que tengo yo en la cabeza. Además, a mí me gusta, son tonterías de estas que piensan los que van a la facultad de filología, pero el universo lleva un verso dentro. Entonces, quiero decir, que todo lo universal vaya de la mano de la poesía. Está todo ahí. Acabo con una última pregunta, Nuria. A través de una mención, de una cita, de un encuentro que tienes con Lezama Lima, en La Zanja, en otro poemario, cuando él mismo preguntaba, bueno, tú le decías, porque dime, querido Lezama Lima, cómo saltar al vacío de los márgenes. No sé si el cómo se puede explicar, pero ¿crees que debemos saltar a ese vacío de los márgenes? Pero vamos, completamente. Además, sin flotador, ni paracaídas, ni nada. Es que ese poema al que haces alusión es curioso, porque es un poema que se titula Mi cuerpo es una silla. Y hablaba de una situación donde, ¿no? Donde estás los espacios son importantísimos, me lo preguntabas antes, son muy importantes los espacios, ya no solo el espacio interno desde el que escribes, ¿no? Esa página en blanco, sino los espacios desde donde afrontas un poema, ¿no? Y en ese caso quise experimentar y afrontar un poema desde un espacio, un cuadrado, podría ser un cuadrado, ¿no? La reflexión era cómo salir de ese margen, ¿no? Por supuesto que tienes que estar en las antípodas de la racionalidad y de los márgenes, tienes que salirte. Para mí la poesía es libertad, y creo que la libertad tiene que ver mucho con el no miedo, y el no miedo tiene mucho que ver con la educación, y la educación tiene mucho que ver con los sistemas, y los sistemas con la política. Hay que salirse de los márgenes, sin duda. Pues entonces, aunque nuestro cuerpo ahora, la plaza, el mercado, sean dos sillas que hablan y dialogan, nos vamos a saltar al margen. Desplazar. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Nuria. Mario, gracias.